A nuestro grupo le tocó que hablar sobre los presidentes Méndez Montenegro, Arana Osorio y Ríos Montt. El presidente Julio César Méndez Montenegro nació el 23 de noviembre de 1915 en Ciudad de Guatemala. Su periodo de gestión administrativa fue del 1 de julio de 1966 al 1 de julio de 1970. Se caracterizó por enfrentar una situación política y social compleja, marcada por conflictos internos y tener una lucha contra el movimiento de los guerrilleros del país. Para 1968 se habían producido más de 2.000 asesinatos en el país, producto del enfrentamiento entre la guerrilla izquierdista y los comandos de la extrema derecha. Estas campañas terroristas y antiterroristas fueron las que prácticamente paralizaron al país. ¿Cuáles fueron las obras de Méndez Montenegro en su gobierno? En marzo de 1968 concluyeron las negociaciones entre el gobierno de Méndez Montenegro con personeros de la International Railways of Central America para lograr construir la huelga de 4.000 trabajadores, que acumuló 72 días. La huelga estuvo organizada por los poderosos del sindicato ferrocarrilero, y al resolverla, ambas partes llegaron a varios acuerdos, entre los cuales estaba incluido que fondos del gobierno cubrieran los 1.6 millones de quetzales para lograr pagar los sueldos de los trabajadores, quienes depusieron el movimiento a partir del 14 de marzo. Otra de las obras fue la hidroeléctrica Jurumarinalá, que se inició y concluyó en el periodo del presidente Julio César Méndez Montenegro. Este fue un proyecto que fue comenzado por el gobierno del coronel Jacobo Arbenz antes de su derrocamiento, pero no la concluyó. Entonces el presidente Méndez Montenegro fue el que la inició y la concluyó. Él nos la entregó a nosotros. Asimismo, durante su gobierno se construyó la colonia 1 de Julio, en referencia a la ciudad de Guatemala, y además se creó la estación de televisión de acceso público. Esta fue creada y fue llamada Televisora Nacional de Guatemala, Canal 8, que era la sucesora de TGW, Canal 8, que había cerrado en 1965. Méndez Montenegro falleció el 30 de abril de 1996 en la ciudad de Guatemala. Carlos Manuel Arana Osorio fue delegado de la República de Guatemala en el periodo del 1 de julio de 1970 al 1 de julio de 1974, acompañado con el vicepresidente, el licenciado Eduardo Cáceres. Nació el 17 de julio de 1918 en Barbera, Guatemala. Falleció el 6 de diciembre de 2003 en Ciudad de Guatemala. Y vengo a hablar sobre el periodo de gestión administrativa del expresidente guatemalteco Carlos Manuel Arana Osorio, el cual empezó en noviembre de 1970, impuso el estado de sitio y dio lugar a torturas, secuestros, desapariciones forzadas. Puso un toque de queda que empezaba de 9 p.m. a 5 a.m., el cual prohibía la circulación de vehículos cualquier, ambulancias, bomberos y Cruz Roja. En 1972 surge el Ejército Guerrillero de los Pobres, el cual contaba con apoyo de grupos católicos comprometidos con los pobres, afines a la tecnología de la liberación, de acuerdo al reporte Amnistía Internacional de 1973. De acuerdo a entidades protectoras de derechos humanos, como el Comité de Parientes de las Personas Desaparecidas o Halladas Muertas, entre 1970 a 1971, y otros 8.000 entre 1972 y 1973. Creó instituciones públicas como el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, BANNESA, el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, INDECA, y la empresa nacional
de lo comunista Guatel. Obras del presidente Arana Osorio. La Franja Transversal del Norte fue creada oficialmente durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio en 1970, mediante el decreto 6070, con el Congreso de la República para el establecimiento del desarrollo agrario. Respecto a la energía eléctrica, el gobierno de Arana Osorio amplió el plazo de la concesión a la Dawn and Shore Company, que se había iniciado en 1992 durante el gobierno del general José María Orellana, y compró las acciones a la compañía norteamericana, con el agravio que al hacerlo también asumiría el pasivo de la empresa concesoriana. El gobierno compró un derecho que la compañía concesoriana perdería al expirar el plazo. También se aprobó la ley que otorga facultades a la Junta Monetaria para intervenir a los bancos del sistema. Este personaje falleció el 6 de diciembre del 2003 en la ciudad de Guatemala. José Efraín Ríos Montt nació el 16 de junio de 1926 en Huehuetenango y falleció el 1 de abril del 2018 en la ciudad de Guatemala. Fue director en la Escuela Politécnica cuando presentó su candidatura en 1974. Ríos Montt fue un político dictador militar guatemalteco. Fue jefe de Estado de la República de Guatemala en 1982 y 1983. Fue considerado como uno de los presidentes más brutales para la historia.